Entonces, hermanos, estábamos viendo 5 testigos que Jesús presentó a los judíos mientras él estuvo en la tierra para mostrarles que él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, aquel Salvador que ellos tanto estaban esperando y anhelando. Entonces, habíamos visto que el principal testigo era el Padre. Vimos que si él daba testimonio solo de él mismo, su testimonio no era verdadero. No porque él estuviera engañando, sino porque el testimonio de un testigo no era válido dentro de la ley. ¿Sí? Entonces era necesario otro testigo y él dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Entonces veíamos eso, que un solo testigo no era suficiente, por eso Jesús tuvo que presentar otros testigos. Y uno de ellos era el Padre, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Entonces del Padre leíamos esto, que el Padre siempre acompañó a Cristo, que nunca lo dejó solo, y vimos 3 ocasiones donde el Padre dio testimonio de su Hijo. Entonces vimos el primero que fue cuando fue bautizado, Lucas 3, 21 y 22. Vimos también que en la transfiguración también una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y en la transfiguración estaba con Pedro, con Jacobo y con Juan, pero que también hubo otra vez que lo hizo frente a toda la multitud, cuando Cristo le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre, y el Padre desde el cielo le responde, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y toda la multitud escuchó la voz. Unos dijeron, no, es un trueno, otros dijeron, es un ángel. Pero el Señor les dijo, esa voz vino por, por causa de ustedes. Entonces el Padre veíamos que es el principal testigo de Jesús. Veíamos también que las obras mismas que Jesús habían hecho daban testimonio de él. Entonces, Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces veíamos todo eso, que las obras de Jesús eran suficientes para creer en él, que si los judíos no querían creer en Jesús porque veían a un simple hombre, ¿qué más que las obras, como veíamos hace 8 días? ¿Qué más que todos esos maravillosos milagros? Y que como veíamos, dice el evangelista Juan que no todos los milagros que él hizo se escribieron, ¿sí? Que si se escribieran, faltarían libros sobre la tierra para escribir. O sea que imaginemos por un momento la cantidad de milagros, de señales, de obras que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Y veíamos en Juan que el propósito de escribírsenos a nosotros esas señales en la palabra es para que también creamos que Él es el Hijo de Dios. Entonces las obras eran un testigo fiel para los judíos, pero las obras siguen siendo un testigo fiel para nosotros. Para eso se escribieron, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, veíamos esto también. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces veíamos todo esto, veíamos que Cristo siempre mostró su poder, Jesús mostró su poder por sus obras, tanto que veíamos también que un principal de la sinagoga, un principal de los fariseos, Nicodemo, decía, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios, o sea, los fariseos sabían y reconocían que el poder que Jesús tenía era de parte de Dios. Otra cosa fue que prefirieron negarlo. Entonces las obras eran más que suficientes para que ellos creyeran. Y el otro testigo que alcanzamos a ver fue las escrituras. Entonces veíamos escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces veíamos que el otro testigo que Jesús presenta, entonces vimos el Padre, vimos las obras, sus milagros, sus señales, sus predicaciones y vimos las escrituras. Todo el Antiguo Testamento de una u otra manera habla de Cristo.
de su obra redentora, de su plan de venir a morir por nuestros pecados, de cómo iba a cumplir todo al pie de la letra y veíamos profecías muy exactas. Entonces veíamos que todas las escrituras en alguna manera hablaban de él, ¿sí? Que de hecho cuando él resucita les dice, miren, esto era lo que yo les dije, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos, en los profetas. Todas las escrituras en alguna manera hablaban de él. Y es lo que él les dice, escudriñen, escarben la escritura y ahí está el testimonio de que yo soy lo que digo ser. Entonces, veíamos que su nacimiento estaba profetizado y no solamente su nacimiento, incluso la manera en que iba a nacer de una virgen también, sino que el lugar donde iba a nacer estaba profetizado exactamente dónde era, cómo iba a ser su ministerio en Galilea. Todo eso se fue cumpliendo y la gente lo podía ver. Ya después, más adelante, la misma muerte de él, su resurrección. Entonces ya después Pedro, Pablo predican sobre la resurrección y les dicen, mire, ese al que ustedes mataron era el Mesías, era el Cristo, era el Hijo de Dios. Entonces, aún las escrituras seguían dando testimonio de él después de que él resucitó. Y veíamos que las escrituras nos mostraban ese reino eterno del cual nosotros somos parte, ¿sí? La iglesia. Y eso fue lo que vimos. Vimos estos tres testigos importantes de Jesús que él mostró mientras estuvo en la tierra, pero que siguen siendo parte de nosotros porque están revelados en toda la palabra de Dios. Antiguo, Nuevo Pacto nos muestran a estos testigos, al Padre, a las obras y las mismas escrituras que tenemos en nuestras manos. Otro testigo que Jesús nos va a presentar es Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista era otro testigo. Entonces les voy a invitar a abrir sus Biblias en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gracias, hermano. Y por favor también Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí lo que encontramos, hermanos, es que hace que tanto el profeta Isaías como el profeta Malaquías, Isaías más o menos unos 700 años antes de Cristo y Malaquías unos 430 años antes de Cristo, nos están hablando de que antes de que llegara el Señor, antes de que llegara Dios a salvar a su pueblo, porque ese mensajero vendría a prepararle el camino a Jehová. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos ilustra que Juan el Bautista le preparó el camino a Cristo, ¿sí? Entonces Cristo es ese Jehová del que hablaba el Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino a prepararle el camino al Señor. Entonces Isaías, Malaquías profetizaron de ese mensajero que era Juan el Bautista, que iba a venir a preparar ese camino. Entonces las escrituras no solo testificaron acerca de Cristo como veíamos hace 8 días, sino también testificaron de aquel mensajero que vendría a prepararle el camino al Señor. Eso también estaba debidamente profetizado. Y entonces ahí tenemos el otro testigo que Jesús nos presenta en Juan capítulo 5. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, ahora Jesús presenta a Juan el Bautista, otro testigo de él. Y si ustedes le mandaron mensajeros, acuérdense, le dijeron, ¿quién es usted? ¿Usted es Cristo? ¿Usted es Elías? ¿Usted es el profeta? ¿O quién es usted? Y dice que Juan dio testimonio de la verdad. Aquí Jesús dice que él no recibe testimonio de hombre alguno, no en el sentido en que él no lo reciba de ninguna manera, sino que para él era más importante el testimonio de su Padre, ¿sí? Y que el testimonio de hombre alguno no tiene tanta importancia como el testimonio que el mismo Padre y las obras estaban dando.
Pero Jesús obviamente eligió testigos de él. Después vemos que eligió a los apóstoles, ¿sí? Como sus testigos, para que eran testimonio de él. Entonces, aquí es en el hecho de que no solamente recibe testimonio de hombres, sino que había testimonios más importantes, pero que aún el testimonio de Juan el Bautista era algo muy fuerte, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. A Juan el Bautista el pueblo de cierta manera le temía y lo veía como un gran profeta. Entonces él les dice, miren lo que Juan el Bautista dijo de la verdad, miren lo que él testificó, era una antorcha para ustedes y ustedes estaban regocijados en su luz, acudían a él, acudían al Jordán para ser bautizados, acudían a sus predicaciones cuando decían que se arrepintieran porque el reino de los cielos ya estaba muy cerca. Entonces Juan el Bautista es el otro testigo. Juan era esa voz en el desierto que prepararía el camino al Mesías. Él vino a dar testimonio de la luz. Les voy a invitar a ver sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Juan 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Listo. Entonces, aunque el testimonio del hombre para Jesús no era tan relevante como el mismo testimonio del Padre, dice, yo les digo esto a ustedes ¿para qué? Para que ustedes sean salvos, para que tengan herramientas y me crean, que hay más personas diciendo que yo soy el Cristo. Entonces en su momento fue Juan el Bautista, después fueron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que daban testimonio, ellos fueron esos testigos especiales realmente porque habían visto muchas cosas con sus propios ojos, habían escuchado muchas cosas con sus propios oídos. Y por eso Juan dice cosas, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Juan el Bautista dice aquí, en el Evangelio de Juan, que él vino para dar testimonio de la luz, ¿sí? Para afirmar que él no era el Cristo. Entonces cuando él le preguntaban, él decía, no, yo no soy el Cristo, pero sí hablo de que vendría alguien más poderoso que él. Juan, perdón, era esa voz en el desierto que prepararía el camino al Mesías. En Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan dio testimonio de Cristo. Dice, este que ustedes están viendo es el del que yo les hablaba, que él viene después de mí, que él es antes de mí porque él era primero que yo. ¿Sí? Él viene desde la eternidad. Él proviene de la eternidad, es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Entonces, nosotros vemos que Juan el Bautista mismo dio testimonio de Cristo. Vamos a leer ahí mismo, en el mismo capítulo 1, versículo 19 al 27. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Juan nunca reclamó ser el Cristo ni el Hijo de Dios, sino al contrario, dice, yo soy el que vengo a prepararle el camino a él, ¿sí?
Yo soy el que vengo a enderezarle el camino al Señor, como lo dijo el mismo Isaías. Por eso viene detrás de mí alguien, aquel que es antes de mí, él dice, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, hablando de la grandeza de Cristo, hablando de la grandeza de Jesús, de aquel que iba a venir a salvarnos. Entonces, Juan vino para dar testimonio de esa luz, y siendo un profeta dio testimonio acerca de Jesús. Entonces, Juan el Bautista vino para ello. Capítulo 3, versículo 27 al 30, ahí mismo, en Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí nuevamente tenemos lo mismo, Juan diciendo porque muchos estaban cuestionando, ¿no? Muchos estaban cuestionando entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y entonces dice, Rabí, mira que estaba contigo en el 26, dice, al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces como que los discípulos de Juan como que sentían como ese recelo diciendo, pero mire, ese también está haciendo lo que tú haces. Es lo que le están diciendo a Juan el Bautista, ¿sí? Siempre se trata como de ver que algunos discípulos de Juan como que trataban de chocar con lo que Jesús venía enseñando, como que veían en Jesús como un rival de Juan. Y Juan les aclara, no, yo soy el amigo del esposo, ¿sí? Pero a quien espera el pueblo es al esposo mismo, a Cristo. Yo ya les dije a ustedes que yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él, delante del Señor, lo que decía Isaías, el mensajero que viene a preparar el camino a Jehová. Entonces, dice, es necesario que él crezca porque él es el Cristo y que yo mengue. Yo ya cumplí mi función, es lo que Juan les dice. Entonces, Juan dio todo ese testimonio para confirmar que Jesús es el que quita el pecado del mundo. Capítulo 1, versículo 29 al 34. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Listo. Hasta el 34, hermano, por favor. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Listo, gracias. Entonces, a eso venía Juan el Bautista, a confirmar que Jesús es el que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Y Juan necesitaba esa confirmación, por eso Dios le había dicho que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo como paloma, ese era. Y dice, yo doy testimonio de lo que vi, doy testimonio de que él es el Cordero de Dios, ¿sí? Doy testimonio de que él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo, yo doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista, siendo profeta, dio testimonio acerca de Jesús. Y ahora veremos otro profeta antiguo que dio testimonio también de él. Y es el último testigo, el último testigo que Jesús nos presenta, Moisés. Este es nuestro último testigo, entonces ya vimos 4. El Padre, las obras, las Escrituras
Juan el Bautista y ahora este profeta antiguo, Moisés. En Juan 5:45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió el Pentateuco, los 5 libros de la ley, y allí habló de Jesús de una u otra manera, ¿sí? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, de una vez por favor, capítulo 12, versículo 1 y 2, y capítulo 49, verso 10. Capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta el 3, por favor, hermano. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y capítulo 49, verso 10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Listo. Entonces, miren que incluso desde el Génesis, Moisés relatando la historia, ya se nos viene hablando de esa simiente prometida, esa simiente que se prometió a la misma serpiente, esa simiente que iba a venir a pisarle la cabeza, que iba a venir a vencerlo. Y nosotros vemos en la cruz como Cristo al morir, pero no solo al morir, sino más aún al resucitar, vence al diablo, ¿sí? Dicen Hebreos que él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y a Abraham se le prometió que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. En Génesis está dando su bendición y él allí está diciendo que el cetro de Judá, algo que veíamos hace 8 días hablando del reino, hablando del rey David, que se le prometió que su reino iba a durar para siempre. Y aquí Jacob, bendiciendo a sus hijos de Judá, lanza esta profecía también y esta gran bendición, y es que el cetro de Judá no iba a ser nunca quitado, que nunca iba a ser quitado el legislador de sus pies y que a él iba a venir alguien. Esa palabra silo significa como el, pues dicen los que estudian hebreo, porque el significado es muy incierto, pero dicen que hace referencia como al que merece tener el trono, al que trae la paz, al que es digno de estar en el trono. Y dicen, hasta que venga, que en su simiente serían bendecidas todas las naciones. Y como aquí Jacob también está bendiciendo a Judá y hablando de esto, Moisés de una u otra manera nos anunció esto. Pero Moisés también habló de un profeta, el mismo Moisés habló de un profeta que se levantaría en Israel y que todo el pueblo debía escuchar. Deuteronomio 18:15 y 18 al 19. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Como dice el 18, ¿no? Viene el 19 hablando del 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mandare. Gracias, hermano. Entonces, miren que Moisés, él mismo de su propia boca dijo, Dios va a levantar un profeta igual que yo, como yo, y a él tienen que escucharlo, y si no escuchan las palabras que él trae, el pueblo será desarraigado. Y los judíos sufrieron juicio de parte de Dios por no escuchar a Cristo, por eso Jesús se lamentaba sobre los muros de Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntaros
como la gallina junto a sus polluelos. Pero no hicieron caso y por eso el judaísmo cayó. Y por eso en el año 70 la historia nos cuenta cómo Roma destruyó a Jerusalén y destruyó el templo por no escuchar ese profeta al cual Moisés les había hablado cientos de años atrás, ¿sí? Entonces los judíos en tiempos de Jesús aún esperaban ese profeta. Si ustedes recuerdan lo que leímos ahorita en Juan capítulo 1, versículo 21, versículo 25, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Eres tú el Cristo, eres tú Elías o eres el profeta? Ellos hablaban de eso, específicamente de ese profeta que Moisés había dicho. ¿Eres el profeta? ¿Sí? Ellos no hablaban de un profeta cualquiera, sino el profeta que Moisés había anunciado. Y Jesús era ese profeta, por eso él dice, Moisés escribió de mí, pero si ustedes no creen a lo que él escribió, ¿cómo me van a creer a mí? Entonces, Moisés es ese testigo. Moisés habló de un profeta como él. En Hechos 3:20 dice el apóstol Pedro hablando acá, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Viene hablando el apóstol Pedro de Cristo y aclara, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro, después de que ya Cristo ha resucitado y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, aclara a los judíos nuevamente, miren, Moisés habló de él. Moisés es otro testigo de Cristo porque él habló de que se levantaría un profeta como él. El apóstol Pedro nos viene indicando que Moisés es aquel que, o más bien que Jesús es aquel profeta que anunció Moisés, que Moisés es otro testigo del Señor Jesús. Por eso Jesús les decía, si ustedes no creen a lo que Moisés escribió, pues obviamente no van a poder creer en mí. Moisés era tipo y figura de Cristo, ¿sí? Moisés era un tipo y figura de Cristo. Vamos a ir a Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Listo, entonces Moisés fue un profeta como ningún otro. Muchos profetas hicieron señales delante del pueblo, pero nunca como las señales de Moisés. Dice que nunca se levantó un profeta como Moisés, a quien Dios le haya hablado cara a cara, o sea, claramente la palabra. A los otros profetas les habló por visiones, por señales, pero a Moisés le habló claramente la voluntad de él. Dice, nadie como él en las señales y prodigios que Jehová había hecho sobre la tierra, el gran poder y los hechos grandiosos que él hizo a la vista de todo Israel. Entonces Moisés fue un profeta como ningún otro. Ahora, las señales de Jesús eran muy poderosas, más poderosas que las de Moisés, y muchas de ellas no se habían visto antes. Entonces le voy a pedir el favor, hermano Diego, que nos comparta los pasajes que están ahí del Nuevo Testamento, Mateo 15, 30 al 31, Marcos 1, 27 al 28 y Juan 9, 32. Dice entonces en primer lugar Mateo, capítulo 15, hermanos y hermanas, versículos 30 al 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Marcos capítulo 1, versículos 27 y 28. Hermano Chávez. Marcos 1, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
con qué autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En este sentido también leemos Juan, capítulo 9, versículo 32. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, mire que volvemos otra vez al testigo, ¿no? Al testigo que eran las obras. ¿Por qué? Porque así como Moisés hizo grandes obras que dice que nunca se vieron más en la historia de Israel, Jesús apareció con un poder sorprendente, ¿sí? Tanto que dice que se maravillaban de ver a los mancos cómo eran restaurados, cómo se les restauraba su mano, cómo los mudos podían hablar, cómo los cojos andaban, los ciegos veían. Y en Marcos 1:27 leíamos que cuando él reprende a un espíritu inmundo, a un endemoniado, dice que la gente estaba maravillada y dice, uff, ¿cuál es la autoridad de este hombre? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. Entonces, en el primer siglo la problemática era esta, ¿no? La posesión demoníaca. Y muchos judíos exorcistas trataban de luchar con eso, pero realmente no podían. Por eso la gente quedaba maravillada y decía, ¿cuál es la autoridad de este hombre? Porque miren cómo reprende a los espíritus. Y en Juan 9:32 dice, el mismo cieguito hablando, porque él ha sanado a un ciego de nacimiento, y él mismo hablando dice, desde el principio no se ha oído esto, que alguno le abra los ojos a alguien que ha nacido ciego, a uno que nació ciego. Eran señales que no se habían visto antes, ¿sí? Señales muy poderosas y que nunca antes se habían visto de esa manera. Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Entonces vamos a ir a Éxodo 34, 8 y 9 y versículo 27. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, y la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Listo. Entonces, Moisés era ese mediador del pacto. De hecho, aquí en el versículo 8 y 9 vemos cómo él está intercediendo por el pueblo. ¿Sí? Está rogando por ellos y dice, te ruego, Señor, que tú estés en medio del pueblo. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado. Es lo que le está diciendo. Moisés todo el tiempo intercediendo por el pueblo. Momentos en los que Dios dijo, voy a destruirlos y prefiero levantar un pueblo de ti, le dice a Moisés, pero Moisés dice, no, Señor, no los destruyas. Moisés era ese mediador entre Dios y los hombres. En el versículo 27 de Éxodo 34 dice que Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces Moisés era ese mediador de ese pacto con el pueblo de Israel, el mediador entre Dios y el pueblo. Y Jesús vino para hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a leer estos pasajes del Nuevo Testamento, igual que hicimos anteriormente. Lucas 19:10, Hebreos 7:22 y 8:6. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hebreos capítulo 7, versículo 22, hermano Chávez. Dice allí en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 6 de la siguiente manera, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, tenemos que Cristo es aquel mediador, ya no solamente entre Dios e Israel, sino entre Dios y toda la humanidad. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y en eso encontramos que Él es ese mediador de un pacto establecido sobre Jesús, puesto como mediador de un mejor pacto. Entonces, Moisés por eso hablaba de ese profeta especial que vendría a hablarle al pueblo. Y vemos que Jesús, que Moisés era tipo figura de Cristo y que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Que Moisés así había sido fiel en la casa de Dios, pero que Cristo es fiel sobre su casa, ¿sí? Que tiene incluso mayor autoridad. Y era lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo: Moisés habló de mí, créanle, créanle, porque Moisés habló de mí. Entonces Moisés también habló de Jesús en todas las sombras y figuras de la ley. Entonces nosotros vamos a ver que muchas de las cosas que el pueblo hacía, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, las fiestas, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, todo eso era sombra y figura de lo que Cristo vendría a representar en el nuevo pacto. Entonces Moisés, por donde quiera que miremos, habló de Cristo, en todos sus escritos. Por eso él dice, él habló de mí en todo lo que se escribió, en todos sus escritos. Moisés es el último testigo que tenemos. Ahora viene la siguiente situación en la cual quiero que reflexionemos. ¿Por qué no pudieron muchos judíos creer en Jesús aún teniendo todos estos testigos? ¿Por qué? ¿Por qué si Él le muestra al Padre? ¿Por qué si Él muestra las mismas obras que hizo, tantas señales tan poderosas? ¿Por qué si las mismas escrituras hablaban de Él y los judíos podían comprobar cómo en Jesús se iban cumpliendo las profecías? ¿Por qué si tuvieron a Juan el Bautista? ¿Por qué si lo tenían o lo tenían por profeta? ¿Por qué si se sentaban a leer todos los días de reposo la ley? ¿Por qué no pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué no pudieron creer? ¿Sí? Los judíos pudieron haber visto en Jesús y en sus obras al profeta prometido por Moisés. Sin embargo, no lo vieron. ¿Por qué? Dice lo siguiente: también el Padre que me envió, en Juan 5, versículo 37 y 38, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros, no creéis. Es por la sencilla razón de que la palabra de Dios no moraba en ellos, que nunca habían podido escuchar la voz de Dios, ni nunca lo habían podido ver, porque buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Juan 5, 41 al 44, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Era sencillo. Los judíos estaban preocupados, era por ser glorificados por los hombres y no por realmente agradar a Dios, porque no podían oír ni ver a Dios en Jesús por la sencilla razón de que ellos no querían dejar que la palabra de Dios morara en ellos. Porque aún sabiendo, como lo expresa Nicodemo en nombre de todos los fariseos, de que ellos sabían de que venía de parte de Dios, porque ninguno podía hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él, prefirieron decir, es Satanás, él echa los espíritus por Satanás. Entonces, por eso, era tanta su dureza de corazón que no querían reconocer o no querían doblegarse ante la evidencia de todo lo que estaban viendo. No tenían la palabra morando en ellos. Ellos simplemente estaban buscando ser reconocidos por el hombre, pero no ser reconocidos por Dios.
Nosotros hoy tenemos todos esos testigos revelados para creer en Jesús, para no ser duros como los judíos, para que nuestro corazón no se endurezca por el pecado como les pasó, para que no nos enfoquemos tanto en las cosas materiales o en buscar el reconocimiento de los hombres, sí, y que los hombres nos vean, uy, ese hermano tan santo que se ve, tan puro, es un ejemplo. No, que realmente eso esté dentro de nosotros, que sea Dios el que pueda ver eso en nosotros, muy adentro de nuestro corazón, ¿sí? Para que no nos seamos duros de servir como el pueblo, para que valoremos a nuestro Salvador y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz es muy valioso para nosotros. Es lo que debemos estar valorando todo el tiempo. Vamos a leer Juan 19, 33 al 35. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Me llama muchísimo la atención cómo Juan se expresa acá y es otro testigo del Señor, ¿sí? Más adelante son sus apóstoles los testigos de Él. Y Él está diciendo, miren hasta dónde llegó Cristo, miren hasta dónde ha llegado Cristo por nosotros. Tanto que dio su vida, ¿sí? Dio su vida. Juan estando ahí frente a la cruz, porque Él es el que está ahí frente a la cruz y está diciendo, mire, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Ese es el punto de todo lo que Jesús vino a hacer. Su ministerio, su predicación, sus enseñanzas, sus milagros, su sacrificio en la cruz es lo que nos llena hoy de esperanza, ¿sí? Dice, para que ustedes también crean. Y Juan lo expresa de una manera como tan convencido y diciendo, es que miren, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, hermanos, esta es una reflexión para que no dejemos que el pecado nos endurezca, como a los judíos. No dejemos que ciertas cosas de la vieja naturaleza, del viejo hombre, a veces quieren tomar fuerza y nos llevan a la incredulidad. La incredulidad no es decir que Dios no existe, la incredulidad es que Él a veces me promete, o a veces no, Él me promete muchas cosas y yo a veces no le creo. Me promete que si lo busco a Él primeramente, si busco su reino, su justicia, Él me va a dar todo lo demás, pero a veces nos pasa que nos afanamos tanto por esas cosas y nos desesperamos y perdemos la confianza en Dios y decimos, ¿será que Dios sí me puede dar lo que necesito? Y no podemos caer en la misma incredulidad del pueblo, que teniendo a Dios mismo ahí, prefirieron hacerlo a un lado. Lo mismo que le pasó a la primera generación de Israel, que se endurecieron tanto por el engaño del pecado, que viendo todo lo que Dios había hecho por ellos, las plagas en Egipto, el mar abierto, todas las señales en el desierto decían, no, Dios no es capaz de darnos esa tierra, ya hay gigantes, no podemos contra ellos. Esa fue su incredulidad. No que dijeran Dios no existe, sino que no le creyeron que Él podía hacer grandes cosas por ellos. Entonces no nos dejemos endurecer, sino cada día valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, muchas gracias por su atención, por su paciencia y espero que este mensaje sea de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.